Hola, aquí estamos con la Biblia abierta, listos para seguir leyendo el Deuteronomio, este libro tan interesante que ya venimos comentando tantas cosas que nos abren la cabeza de lo que fue la historia del camino del desierto y los primeros tiempos de la conquista, antes de cruzar el Jordán, por supuesto, porque el Deuteronomio está contado por Moisés y tenemos toda la historia hasta el final de Moisés, cuando estuvieron listos para cruzar el Jordán. Pero hoy es la exhortación a la obediencia del capítulo 4, ¿sí? Hasta el 3 hemos tenido mucho de la geografía, de los lugares, de distintos acontecimientos que pasaron, aunque no hayan sido muy cronológicos, pero en realidad no han sido cronológicos porque hemos llegado hasta Moisés hablando de su muerte y además a las luchas que tuvieron con los reyes que no tenían antepasados relacionados con Abraham. Pero ahora llegamos al capítulo 4 y dijimos que hasta el final del capítulo 4 era una especie de prólogo histórico, geográfico de la situación del pueblo. Pero ahora tenemos un discurso, puro discurso de Moisés, que en mi Biblia comienza con comillas y que de repente tiene la aparición de un cronista, ¿sí? Y lo vamos a marcar eso para entenderlo bien. Estamos siempre buscando entender bien la palabra, que aunque sean frases conocidas, ideas conocidas, vamos a encontrar cómo acá en estos discursos tenemos reiteradamente la enseñanza que el Señor daba al pueblo para formarlo. Y algunas frases excepcionales que da ganas de marcarlo por muchos lugares. Pero bueno, empezamos a leer el capítulo 4. Ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor y el Dios de sus antepasados les da en posesión. Fíjense, miré los verbos en esta última oración. Muchas veces habla con dos verbos, y cada uno de los dos tiene un significado que se complementan. Dice, así vivirán y podrán entrar a la tierra, ¿sí? No era solamente conquistas y luchas, primero era la vida, la posesión que Dios les da. Está hablando en presente, en ese tiempo, en ese momento. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal Peor y cómo el Señor su Dios destruyó de entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, los dos verbos acá, obedecer y poner en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ese era el propósito de Dios. Qué interesante es pensar en esto, No era solamente un pueblo sumiso, no era eso lo que Dios pretendía. Dios pretendía un pueblo que tuviera sabiduría e inteligencia. Ellas, las naciones, oirán todos estos preceptos y dirán, es verdad, este es un pueblo sabio e inteligente.
esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? Está reflexionando Moisés. Ahora, qué impresionante. Este era el propósito de Dios. Todo lo que pasó en el resto del Antiguo Testamento y todo lo que hemos visto y leído muestra que no siempre fueron una nación sabia e inteligente, pero este era el propósito de Dios. De manera que esta exhortación del capítulo 4 de Deuteronomio es el corazón de Dios, que dio tanto, que enseñó tanto y que sufrió tanto con este pueblo que no llegó, o que muchas veces llegó y muchísimas más no llegó a demostrar que era sabio e inteligente. ¿Qué nación? Esto sigue reflexionando Moisés de lo que estarían pensando las otras naciones. ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como esta ley que hoy les expongo? Pero, cuando viene un pero, vamos a prestarle más atención, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos, el día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb, en Sinaí. Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Ustedes se acercaron al pie de la montaña y allí permanecieron mientras la montaña ardía en llamas que llegaban hasta el cielo mismo. Además de un relato verdadero, un relato hermosamente escrito. Hasta el cielo mismo, entre negros nubarrones y densa oscuridad. Era todo un poeta, Moisés. Entonces el Señor les habló desde el fuego y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo se oía una voz. El Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. En aquel tiempo, el Señor me ordenó que les enseñara los preceptos y las normas que ustedes deberán poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Clarísimo, ¿eh? Ahora viene una prohibición. Estamos en el capítulo 4, versículo 15. El día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Está retomando la misma idea, ¿no? Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer. O imágenes de animales terrestres o de aves que vuelan por el aire, o imágenes de animales que se arrastran por la tierra o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Me acuerdo de los egipcios, por ejemplo, como ejemplo de quienes tenían a seres de la naturaleza como ídolos. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. El dios Ra era el dios sol de los egipcios, para mencionar algunos de los pueblos entre quienes ellos habían estado. Estos astros los ha designado el Señor y Dios de ustedes como dioses de todas las naciones que están debajo del cielo. Pero a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto,
de ese horno donde se funde el hierro para que fueran el pueblo de su propiedad, como lo son ahora. Me sonó esta frase, miré acá las referencias y miren a dónde voy. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo desde el 30. Haz que sus enemigos le muestren clemencia, pues Israel es tu pueblo y tu heredad. Tú lo sacaste de aquel horno de fundición que es Egipto. ¿Saben quién dijo estas palabras? Salomón, usando la misma frase que estaba en Deuteronomio, y Salomón seguro que la conocía, en el maravilloso discurso cuando iban a presentar el templo. De manera que la unión, la cercanía, la palabra que se había mantenido, pero estamos en la parte en que Dios pone las prohibiciones, les dice, cuidado, no se vayan a corromper. Conocemos muy bien esa palabra en el día de hoy cuando encontramos corrupción en todo el mundo. Ya Dios les estaba diciendo, pero les estaba diciendo de corrupción, llamando así a irse detrás de la idolatría, de dioses que no eran Él, el Señor Creador. Sin embargo, miren que acá Moisés vuelve a repetir lo que decía en el capítulo anterior. Por culpa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y juró que yo no cruzaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Yo moriré en esta tierra sin haber cruzado el Jordán, pero ustedes sí lo cruzarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Tengan pues cuidado. ¿Cuántas veces dijo ya, Tengan cuidado, presten atención. Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido. Vuelvo a decirlo, ya lo dije otro día, ¿qué pasó con la cristiandad que siglos después empezaron a fabricar ídolos humanos para adorar? Porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Esta frase está creo que en el libro de Hebreos, no busqué las referencias, pero fue Moisés el primero que les dijo, cuidado, no se vayan detrás de ningún ídolo, porque el Señor es celoso y fuego consumidor. Sí, recuerdo que en Hebreos lo dice. Versículo 25. Si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido en la tierra mucho tiempo, ustedes se corrompen de nuevo y se fabrican ídolos y toda clase de figuras, haciendo así lo malo ante el Señor su Dios y provocándolo a ira, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Hay que pensar en toda la historia de Israel. No vivirán allí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo. El Señor los dispersará entre las naciones y entre todas ellas solo quedarán esparcidos unos pocos. Allí ustedes adorarán a dioses de madera y de piedra, hechos por seres humanos, dioses que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Que no se diga, que nunca se diga que Dios no les advirtió. Pero si desde allí buscan al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Acá está hablando, no está hablando de ustedes, del pueblo, habla como personalmente, en segunda persona. Si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás.
Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. ¡Qué maravilloso! Dios juez, Dios Padre, toda lo que es la maravillosa persona de Dios aparece así en estas páginas que Dios nos permitió leer por medio de Moisés, que Moisés estaba acá recopilando todo lo que Dios le había dicho. ¿Sí? El Señor tomó a Moisés mientras el pueblo estaba todo allí en cautiverio, siendo esclavos en Egipto. Todo ese tiempo el Señor habló con Moisés y él recopiló acá estas palabras. Y todavía no termina el capítulo 4. Voy al versículo 32. Pregúntales ahora a los tiempos pasados que te precedieron, desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra, e investiga de un extremo a otro del cielo. ¿Ha sucedido algo así de grandioso? ¿O se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego como lo has oído tú y has vivido para contarlo? Esto entra dentro de eso de pregunta, dice. ¿Qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti, el Señor tu Dios en Egipto, ante tus propios ojos? Y sigue hablando así en segunda persona, a ti. A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo te permitió escuchar su voz para instruirte y en la tierra te permitió ver su gran fuego desde el cual te habló. ¿Sí? Aquí vuelve otra vez al tema del fuego. El Señor amó a tus antepasados y escogió la descendencia de ellos. Por eso te sacó de Egipto con su presencia y gran poder. Y ante sus propios ojos desalojó a naciones más grandes y más fuertes que tú, para hacerte entrar en su tierra y dártela en posesión, como sucede hoy. Sí. Moisés estaba dando por sentado que se iba a dar, eso que él no iba a ver, pero que se iba a dar. Reconoce y considera seriamente. Otra vez, vean que vamos siguiendo con el par de verbos. Antes el Señor amó y escogió. Ahora, reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Obedece sus preceptos y normas que hoy te hago cumplir. Este es el preámbulo de los preceptos y normas que van a venir a partir del capítulo 5. Pero este magnífico discurso estaba preparando la mente y el espíritu de esta gente. Y aún empezó hablándole a todo el pueblo y ahora le está hablando como si le hablara uno a uno. Obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo, a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor, su Dios, les da para siempre. Acá pasó de la segunda persona a hablarles a todos, que el Señor, su Dios. Acá desaparecen las comillas de Moisés, como que este es el discurso. Y acá hay un cronista que narra.
Entonces Moisés recorrió 3 ciudades al este del Jordán. Volvió otra vez al momento ese en que ya habían destruido a esos 2 reyes, a esas 2 ciudades, y entonces reservó 3 ciudades al este del Jordán para que en alguna de ellas pudieran refugiarse el que sin premeditación ni rencor alguno hubiera matado a su prójimo. Estas eran las llamadas ciudades de refugio. Aparecen también en el libro de Números y creo que también en Josué. Josué vuelve a indicar esto. De este modo tendría a dónde huir para ponerse a salvo. Esta es alguna de las delicadezas de Dios que protegía a quienes hubieran cometido un delito pero sin quererlo. Para los rubenitas, recordemos que había 2 tribus y media que habían quedado al este del Jordán. Para los de Rubén, rubenitas designó Béser en el desierto, en la planicie. Para los gaditas, los de Gad, Ramot de Galaad. Y para los manasesitas, los de la tribu de Manasés, Golán de Basán. Todos en la zona del norte, más allá de donde vivían los amonitas que vimos en el mapa. Sigue el cronista contando, esta es la ley que Moisés expuso a los israelitas. Estos son los mandatos, preceptos y normas que Moisés les dictó después de que salieron de Egipto, cuando todavía estaban al este del Jordán, en el valle cercano a Bet-peor. Esta era la tierra de Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón y que había sido derrotado por Moisés y los israelitas cuando salieron de Egipto. Los israelitas tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Og, rey de Basán, es decir, de los 2 reyes amorreos cuyos territorios estaban al este del Jordán. Me encanta la precisión geográfica de este relator, de este cronista. Este territorio se extendía desde Aroer a la orilla del arroyo Arnón hasta el monte Sirión, es decir, el monte Hermón, monte que estaba más al norte, dijimos que está en el Líbano en el día de hoy. Incluía además todo el Arabá al este del Jordán, y toda una región desértica que era el Arabá, hasta el mar del Arabá, en las laderas del monte Pisgah o monte Nebo, como dijimos que se llamaba, aparece en los mapas, aparece como monte Nebo. Bien, terminamos el capítulo 4, que era este prólogo histórico geográfico. Y ahora empezamos, porque tenemos un poquito de tiempo, empezamos el capítulo 5, que empieza así. Moisés convocó a todo Israel y dijo, este mensaje es anterior, es el mensaje que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Y vamos, no importa que lo conozcamos, vamos a escucharlo como si fuera nuevo, porque tiene todo el trasfondo de ese Dios amoroso, protector, que eligió ese pueblo y ahora les daba leyes para que supieran comportarse y relacionarse con Dios. Comillas acá, Moisés convocó a todo Israel y dijo, comillas, escuchen israelitas los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb, el monte Sinaí. No fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo este pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Desde el fuego el Señor les habló cara a cara en la montaña. En aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña.
Estamos aquí repitiendo Éxodo capítulo 20. El Señor dijo, primero, digo yo primero, no está acá es el versículo 6. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Este es el primer mandamiento. Segundo, no hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Estoy mirando, es el segundo mandamiento más largo. Ya vamos a ver cuál es el primero. Tercero, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. En vano, dice Reina Valera, a la ligera, así, livianamente. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Cuánta agua ha corrido bajo el puente y el nombre de Dios usado para juramentos, para mentiras. Pero este es el mandamiento del Señor. Cuarto, observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz de ellos todo lo que tengas para hacer. Pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en este día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. Este es un poquito más largo que el segundo que hablaba de no te harás imágenes. De manera que este es un mandamiento ordenador de la vida, ¿sí? ¿Quién iba a decir que en el siglo XX ya empezaron a ver shoppings y grandes negocios que hacían que hubiera gente que trabajara todos los días de la semana o que no se parara en forma ordenada porque hubiera un día para toda la familia de descanso? Esta era la primera voluntad de Dios. Bueno, ya fuimos 1, 2, 3, 4, 5. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Ahora los mandamientos cortitos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la mujer de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Si eran detallados, Quizás esta gente todavía necesitaba esa claridad, esa manera de explicar todas las veces todos los que tenían, o sea, todos los que formaban parte de la familia, aún los animales, todos tenían que obedecer a Dios. Y va a terminar, no el capítulo todavía, pero sí esta exposición de los mandamientos, de nuevo con comillas de Moisés. Estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte desde el fuego. ¿Cuántas veces va la explicación desde el fuego? Para que no se olvidaran. Porque eso tenía que ver con la majestad y la grandiosidad de Dios. Y ellos tenían que entrarles en la cabeza ese concepto.
desde el fuego, la nube y la densa oscuridad, cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña. No añadió nada más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. Leemos un poquito más. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la montaña, de la oscuridad, la voz que salía de la oscuridad, mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos vinieron a mí y me dijeron: el Señor nuestro Dios me ha mostrado su gloria y su majestad, y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida, aunque Dios hable con él. Pero, ¿por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Pues ¿qué mortal ha oído jamás la voz del Dios viviente hablarle desde el fuego, como la hemos oído nosotros, y ha vivido para contarlo? Acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Repítenos luego todo lo que te comunique, y nosotros escucharemos y obedeceremos. Vamos a parar acá. Falta un poquito para terminar el capítulo, pero qué interesante la reacción, ¿no? Primero pensaron en su miedo, en que les pasara algo con ese fuego que veían allá en la cumbre del monte. Y acá es como que ellos recibieron, ¿no? Habían recibido el eco de la voz de Dios. De manera que no hubo reacción ante los mandamientos, hubo reacción absolutamente humana. Y este pueblo que Dios ha creado, típico de la humanidad que Dios ha creado, pensaba primero en su miedo y en hacer que ponga el cuerpo y la cara a Moisés y que ellos iban a obedecer. Muy bien, vamos a parar acá. Estamos casi terminando el capítulo 5 y vamos a después ir a un maravilloso capítulo 6 donde acá están los grandes mandamientos que después Jesús iba a repetir. Bien, por favor tomemos en cuenta este Deuteronomio, que es la base y el corazón de la ley de Dios, y que hoy día no somos ni pueblo israelita, ni estamos viviendo en esa situación. Sin embargo, estas palabras nos llegan y trabajan en nuestras vidas exactamente lo mismo que en aquel tiempo. Muy bien, seguiremos, si Dios quiere, leyendo la palabra. Que el Señor los bendiga.